Feliz 1 de mayo, feliz día de San José Obrero. Es un honor compartir este rato con todos vosotros y es un honor para mí compartir esta tribuna con el único sindicato patriótico que hay en España, con el único sindicato antisocialista y anticomunista que defiende a los trabajadores y con el único sindicato que es capaz de enarbolar la bandera de España en sus concentraciones. Hoy es un día de rebelión frente a la crisis, frente a la angustia, frente a la desesperanza, a la que nos ha condenado una izquierda traidora que es cómplice de los poderosos transnacionales. Cómplice también, junto a unos sindicatos de clase, que con los partidos de izquierda quieren dividir a los españoles en clases sociales. Como no hay suficientes motivos de enfrentamiento y de discordia en España, algunos siguen con la vieja cantinela marxista de las clases sociales. ¿De acuerdo? Pues hay dos clases, hay dos grupos enfrentados en un orden económico y político que está llevando a los españoles a la miseria y que está destruyendo a las clases medias que vertebraban nuestra patria. Un orden político y económico que consiste en el derribo de centrales térmicas cuando los españoles pasan frío, en la voladura de presas y la destrucción de pantanos cuando los españoles tienen sed y cuando el campo agoniza, en facturas asfixiantes para familias que no llegan a final de mes, en la persecución del diésel y de nuestros modos de transporte cuando aún no se ha encontrado un relevo ni es posible una transición energética, en la criminalización del campo para entregarnos a la competencia desleal. Pero tienen el bálsamo de Fierabrás para resolverlo todo. Tienen el remedio para todo, la varita mágica, que es la subida fiscal, destruir a las clases medias, ahogar a los autónomos, hacer inviables las empresas y hacer que los asalariados cada vez tengan menos dinero para llegar a final de mes. Esa es su receta. Para muchos, para la mayoría, miedo al futuro, listas de espera en la sanidad. Por cierto, esos sindicatos del crimen solo han salido a las calles en Madrid, como si la sanidad no tuviera problemas en toda España, incluido en Madrid. Ha sido la única vez que hemos visto a esos sindicatos que callan como muertos, por no decir otra cosa, salir a la calle durante estos 5 años. ¿Qué hay para todos esos? Para muchos, paro, listas de espera, miedo al futuro. La vivienda, inalcanzable. La familia, una quimera con la que casi no pueden soñar los jóvenes que ven que no van a poder construir aquello que construyeron sus padres. Los centros de la ciudad, prohibidos para muchos, para la mayoría. Eso sí, que se queden en sus barrios periféricos con la inmigración masiva y descontrolada a la que les condenan aquellos que viven en sus mansiones rodeados de altos muros y que no saben lo que son ni los problemas de convivencia. Y para muchos ya nos dicen cuál es nuestro futuro alimentario. El que han diseñado los poderosos, la carne sintética, los insectos y los gusanos. Que se los coman ellos, que se los coman ellos. Porque mientras esa es la receta para muchos, para unos pocos, el chuletón y la carne, que parece que se va a convertir en una cosa de privilegiados con la criminalización de la ganadería. Eso sí, viajes a tutiplén mientras vosotros no podéis entrar al centro de vuestras ciudades. Los centros urbanos están destinados solo para ellos. Acabamos de ver a Obama para ir a un concierto con 20 coches por el centro de esa Barcelona a la que no pueden entrar los barceloneses. Y si hubiese venido a Madrid, lo mismo. Para esos pocos, lujo, seguridad y opulencia. ¿Y por qué? Porque unos pocos, muy lejanos, muy desentendidos de los problemas de la mayoría, para esos pocos poderosos, con la complicidad de los partidos y sindicatos, todo es muy fácil cuando cuentan con esos tontos útiles en la política y en el sindicalismo. Porque también hay dos tipos de sindicatos.
Los sindicatos que han salido a la calle en España con las subidas de la luz, con la inflación, con el problema de la energía, y los que se han mantenido encerrados en sus castillos, en sus edificios costosísimos, pagadas con subvenciones, robadas a todos vosotros con impuestos, y que no han movido un solo dedo ante la precariedad, ante el alza de los precios y ante los gravísimos problemas que han enfrentado las familias en estos años. Eso sí, que cambie el gobierno, porque en cuanto les echemos ya sabemos lo que va a pasar. Esos sindicatos se van a echar a la calle, a romper la convivencia, a traer violencia y a forzar huelgas, amenazando a los trabajadores que quieran abrir sus comercios. El problema que van a encontrar es que van a tener un gobierno que no les va a tener miedo, que les va a quitar las subvenciones y que les va a poner en su sitio, como ha hecho el gobierno de Castilla y León. Claro que hay dos clases. Claro que hay dos clases, pero no son las que ellos creen. Están las oligarquías transnacionales, frívolas, apátridas. Solo los lujos, solo los ricos pueden permitirse el lujo de renunciar a la patria. Oligarquías decadentes, derrochadoras y, eso sí, moralistas a la vez de hipócritas, porque nos dicen cómo tenemos que viajar, lo que tenemos que comer, pero ellos hacen exactamente lo contrario. Esas oligarquías formadas a partes iguales por multimillonarios, por burócratas, por lobbies y por mafias, y que son los amos de demasiados partidos, sindicatos y medios de comunicación. Eso es una clase, y la otra es el pueblo honrado, trabajador, sencillo, esforzado, decente, que ha tenido la insolencia de pretender conservar lo suyo, que ha tenido la insolencia de pretender una casa como la tuvieron sus padres, de tener un trabajo estable, de formar una familia, de que se puedan conservar sus costumbres, de que se pueda vivir en su barrio, en su patria, de que se mantenga su fe y se respete su libertad. Ese es el enfrentamiento, esas son las dos clases, eso es lo que nos jugamos. El mundo se divide entre los que están conformes con las injusticias porque ellos las provocan y los que las sufren, los que ganan y se benefician con el harakiri industrial y los que pierden con la deslocalización, que no es más que un eufemismo de la destrucción del empleo y de la destrucción de la industria y del comercio local. Por un lado, los que multiplican beneficios y, por otro lado, los que multiplican agobios cada día que pasa. Por un lado, los que todos los días, a través de sus medios, sus partidos y de sus sindicatos, nos amenazan con las penas del infierno, nos amenazan con el fin del mundo, cuando los españoles lo que están preocupados es con no llegar al final de mes. El mundo, los partidos, los sindicatos, también se puede dividir entre los que están conformes con el fin de las fronteras como algo a derribar y los que sufren las consecuencias sociales y económicas de que se derriben las paredes de nuestra patria y que de las fronteras no tengan ya ningún valor para algunos. Se divide entre los que piensan que la patria es un concepto obsoleto, vergonzoso, egoísta, y los que ven en la patria, como muy bien ha explicado hoy Rodrigo, su único asidero, su única protección y su única esperanza para tener seguridad, prosperidad y futuro en su tierra, para ellos, para sus hijos y para sus familias. Los que defienden un mundo sin fronteras, por un lado, y por otro, los que tenemos orgullo patriótico, porque estamos agradecidos a la herencia que nuestros padres y nuestros abuelos nos han dado. Es decir, los que desprecian lo recibido y los que creemos que es de bien nacidos ser agradecidos. Los que importan ilegales y llaman a la inmigración masiva para abaratar los salarios, ya lo han dicho con claridad, y los que se empobrecen porque con esos salarios ya no llegan a final de mes. Los que fabrican, negocian y viven en cualquier parte del mundo sin sentir raíces en ninguna de ellas, y los que trabajan, consumen y viven aquí, amando sus raíces, sus costumbres y su herencia.
El mundo se divide, por supuesto, entre los que van a lo suyo exclusivamente y los que piensan en el bien común, los que no ven más allá de sus intereses y los que tienen un sentido patriótico y un sentido de comunidad. Los que están preocupados por lo que pasa a 7.000 kilómetros y no pueden resolver, pero resulta muy cómodo mostrar esa solidaridad a distancia de mando del televisor, y los que están preocupados por los suyos, por el verdadero prójimo, por el que tienen al lado, y creen que la caridad bien entendida empieza por uno mismo y por los nuestros. Los que no quieren coches para los demás porque contaminan mientras ellos los usan, y por otro lado, los que no pueden vivir sin coche porque es su herramienta de trabajo. Los que condenan al campo por un lado y por otro lado, los que saben que no hay país, que no hay nación y que no hay patria sin agricultura y sin soberanía alimentaria. Los que saben los que pretenden salvar el mundo animal teniendo una mascota en un piso de 40 metros cuadrados mientras juzgan a los hombres y a las mujeres del campo. Y por otro lado, los ganaderos, los que de verdad cuidan el campo, los que de verdad están en contacto con la naturaleza. Los que odian a la familia porque la consideran una institución arcaica, vergonzante y heteropatriarcal. Y los que anhelan formar una familia, tener hijos, y no pueden porque les han condenado a la precariedad, o los que no pueden ver a la suya porque la deslocalización de la industria y del comercio les ha condenado a tener que ir a trabajar muy lejos. Los que crean inseguridad por razones ideológicas, trayendo inmigración masiva e ilegal que no podemos asimilar, y los que sufren en sus calles y en sus barrios los robos, la violencia entre las bandas y las violaciones. Por cierto, con un gobierno que se declara feminista y que lo único que ha hecho es premiar a cientos y cientos de violadores y de delincuentes sexuales. Pero tienen la mala suerte de que tenemos memoria de las crisis anteriores y recordamos muy bien su discurso. Sabemos lo que nos dijeron en la crisis de 2008. Dijeron que la culpa era nuestra por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Y ellos, los partidos, los sindicatos, las organizaciones patronales, ¿qué recortes padecieron? ¿No vivieron por encima de sus posibilidades? El Estado autonómico en España no es que la clase política viva por encima de sus posibilidades, ahogando a los españoles con impuestos que destruyen cualquier posibilidad de prosperidad en nuestra patria. Ellos no han vivido por encima de sus posibilidades. Y en el 2015 también dijeron que la culpa era nuestra porque no aceptábamos su solución de aceptar toda esa inmigración masiva y esas oleadas de refugiados, algunos supuestos refugiados, para abaratar los salarios. Y nos llamaron egoístas, racistas y de todo. Y ahora la culpa también es de la gente normal, simplemente por querer tener casa, hijos, identidad, patria, por querer comer carne y por querer poder pagar unas facturas baratas, haciendo que los españoles tengamos el derecho prohibido en el Congreso de los Diputados en votación por todos, con la única oposición de Vox, de explorar nuestros recursos naturales y energéticos. Y a todos esos que les decimos que conocemos sus discursos, también les decimos que hasta aquí hemos llegado y que no vamos a permitir que los poderosos de partidos, medios y sindicatos se salgan otra vez con la suya. Vamos a echarlos. Y no estamos solos. Tenemos razón y además tenemos instrumentos, como el sindicato Solidaridad, que está dando una batalla extraordinaria en todos los centros de trabajo en España, consiguiendo que cada vez más españoles sean conscientes de que no pueden seguir secuestrados por sindicatos comunistas y socialistas que no defienden sus intereses, y ofreciendo listas a las que votar a los trabajadores en medio de una gigantesca dificultad y con las amenazas mafiosas de UGT, de comisiones obreras,
muchas veces en connivencia con las patronales, para que quienes habían puesto su nombre en las listas del sindicato Solidaridad se echen atrás. Están poniendo todo tipo de zancadillas, pero allí donde el sindicato Solidaridad consigue presentarse a las elecciones sindicales, obtiene un amplio respaldo. El sindicato Solidaridad está haciendo historia en España, representando a los trabajadores patriotas. Y un sindicato que nos ha convocado aquí con lo que a algunos les ha parecido una provocación, con una viñeta humorística en la que incluye a los que participan en la ceremonia de la Agenda 2030. Y ahora algunos se declaran ofendiditos. No hemos comparado en esa lona a Bildu con el Partido Popular, porque en esa celebración, en esa boda, en esa ceremonia, hay personas muy distintas, de distinta catadura moral, pero todos se comen el pastel de la Agenda 2030, unos y otros. Lo que ocurre es que algunos creen que pueden seguir engañando a los españoles, como el Partido Popular, que tiene por ahí a un eurodiputado paseándose por las televisiones y diciendo, como hoy se ha dicho repetidamente, que la Agenda 2030 es el Evangelio, tener a todos sus presidentes autonómicos con la chapita en la solapa o montando nuevos chiringuitos en Andalucía porque parece que había pocos, pero por otro lado tienen a la presidenta de la Comunidad de Madrid criticando a la Agenda 2030, pero con el pequeño olvido de que tiene una oficina para seguir el cumplimiento de la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid. Pero está muy bien eso de hacer un discurso para que llegue a todo el mundo, pero a la hora de la verdad solo se puede aplicar uno. En Vox lo tenemos muy claro. Aquí no defiende nadie esa agenda globalista y antipatriótica. Y si algún líder de Vox lo hiciera, saldría de Vox al día siguiente. Y tenemos desde hace 5 años también una herramienta política que es Vox y que da una alternativa a esos españoles que no pueden soportar más el ver cómo unos se llevan votos patrióticos, votos conservadores, para después aceptar todas las líneas rojas de la izquierda, y el ver cómo otros se llevan votos, los socialistas, cómo se llevan votos de gente humilde, de gente que piensa que el socialismo venía a salvarle y ayudarle, y lo que hacen es entregarles a una agenda globalista. Y ahora se sacan de la chistera una nueva líder construida en las televisiones, construida en el Palacio de la Moncloa, que es la ministra de Sumar Parados, porque ya no saben cómo engañar a los españoles. Hoy enfrentamos muchas cosas, pero tenemos instrumentos en Solidaridad y en Vox para enfrentarnos a esa agenda del mal, que es la Agenda 2030, y responder con una agenda patriótica y social al servicio de los españoles. Adelante, trabajadores de España, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Vivan los trabajadores libres y viva España!